Orfeo y Eurídice. Los clásicos griegos cuentan una bella y conmovedora historia de amor, donde la falta de confianza lleva a ese bello amor a un trágico destino. Cuenta la leyenda que en la época de los dioses griegos habitaba en los bosques Orfeo, dios de la música. Dicen que Orfeo con su lira tocaba las más bellas melodías jamás compuestas y con su voz entonaba las más emotivas canciones. El sonido de su música y su voz eran tan bellos que incluso amansaba las fieras salvajes y curaba el alma de las personas tristes que lo escuchaban. Cuando alguien oía su música, se paraba a escucharlo, estuviera donde estuviera. Su arte era admirado por todos. Incluso Eurídice, la más bella ninfa de esos bosques, se acercó una mañana a escucharlo, escondida detrás de unos árboles. Orfeo vio a esa bella y tímida ninfa que lo escuchaba embelesada. Su gran belleza, sin ninguna osadía, lo enamoró y desde ese día Orfeo le compuso las más bellas melodías de amor. Y así, día tras día, nació un profundo y sincero amor entre los dos jóvenes y llenos de felicidad, se casaron. Desafortunadamente, esa felicidad duró poco. La bella Eurídice fue mordida por una serpiente venenosa un día que caminaba en lo más profundo de ese bosque y Eurídice cayó muerta instantáneamente. Cuando Orfeo se enteró de su muerte, se sintió profundamente abatido y desesperado decidió ir al reino de los muertos a buscarla. Ir al reino de los muertos desde el reino de los vivos era realmente un camino difícil y peligroso. Primero se debía atravesar un lago siempre cubierto de una espesa niebla. Después, atravesar el reino de las tinieblas lleno de almas en pena y demonios. Y al final de ese camino había una puerta custodiada por un perro de 50 cabezas, el cancerbero. Solo los difuntos podían llegar al reino de los muertos para nunca jamás poder regresar al reino de los vivos. Nadie con vida había conseguido traspasar ese camino. Pero el deseo de Orfeo para ir a buscar a su amada esposa Eurídice y traerla con él al reino de los vivos era tan grande que con sus tristes cantos y melodías conmovió al barquero que conducía la barca que transportaba a los difuntos desde la orilla del reino de los vivos a la orilla del reino de los muertos. Después, atravesando el camino del reino de las tinieblas, encontró a almas torturadas que esperaban con resentimiento y pena entrar al reino de los muertos. Orfeo les cantó con su música unas baladas tan dulces que apaciguó sus penas. Por último, Orfeo se encontró delante del terrible monstruo que custodiaba la puerta del reino de los muertos. Una lucha era imposible. Orfeo nunca hubiese podido vencer al cancerbero. Sin embargo, Orfeo tocó con su lira una música tan bella que amansó a la terrible fiera y finalmente traspasó la puerta. Ya dentro del reino de los muertos, suplicó al dios de los muertos que le devolviera a Eurídice y una vez más, con sus cantos tristes y melancólicos, convenció al dios de los muertos que con lágrimas accedió a devolver a Eurídice al reino de los vivos. Pero con una sola condición, dijo el dios de los muertos a Orfeo. Haré lo que sea, contestó. El camino de vuelta al reino de los vivos va a ser largo, oscuro y lleno de dificultades. Los dos, tú y Eurídice, saldréis juntos del reino de los muertos. Durante todo el camino, tú, Orfeo, irás siempre por delante,
de Eurídice, y nunca, nunca podrás volver los ojos atrás para mirar a Eurídice hasta el momento en que los dos hayáis atravesado el lago de la espesa niebla. Si por un solo instante, durante el camino, miras atrás para ver a tu amada esposa, la perderás para siempre. Orfeo accedió. Durante el camino de regreso, primero cruzó el peligroso y oscuro reino de las tinieblas y se encontró con almas y demonios que lo agarraban fuertemente para también salir, los cuales consiguió amansar con su música y avanzar. Nunca miró atrás para asegurarse de que Eurídice lo seguía y de que estaba bien. Cuando montó en la barca del lago de espesa niebla de regreso al reino de los vivos, la niebla le impedía ver nada. El silencio era espeluznante. Orfeo no podía oír ni sentir ninguna señal de que Eurídice estaba montada en la barca con él y que juntos cruzaban el frío lago hacia el reino de los vivos. El trayecto fue realmente duro, y lo más duro fue resistirse a mirar atrás para comprobar que Eurídice estaba cruzando el camino con él. Finalmente, Orfeo divisó la orilla del reino de los vivos. Era el final del camino. Pero, ¿está realmente Eurídice en la barca conmigo?, pensó. La angustia de no saber si su esposa estaba en la barca con él pudo más que el deseo de tenerla en sus brazos. Y Orfeo, justo antes de alcanzar la orilla, miró atrás. Cuando volvió los ojos, vio que su esposa se desvanecía en forma de humo ante la espesa niebla. Orfeo lloró e imploró a los dioses que le perdonaran su falta de confianza. Pero esta vez los dioses no lo escucharon y solo Orfeo llegó al reino del mundo de los vivos. Cuentan que Orfeo se retiró a tocar su lira en la profundidad de los bosques. Su música y sus canciones siempre más reflejaron el dolor y la soledad de su corazón. Eurídice estuvo siempre con Orfeo, tal como los dioses le dijeron que así sería. Pero la falta de confianza en su esposa, en los dioses y en sí mismo fue su perdición y su soledad para siempre. Gracias por visitar este canal.